una fabada, aquí es el lugar. Y por otro lado, me encanta hacer asados, así que yo los invitaría a comer, para ser muy exactos, acompañados de un vino. En lo personal, ya en lo solitario, bueno, me gusta viajar mucho, viajo mucho, me gusta viajar y me gusta conocer lugares. Y soy jugador en línea, me gusta mucho jugar en línea en juegos de primera persona. Tengo un rango alto en Battlefield 5, tengo un rango alto. Bueno, ya tienen un gamer más, ¿cierto, Laureano? Sí. Para los que De nos hecho, en este momento acompañan. estoy en mi equipo, que tiene una RTX 3090 y una pantalla de 300 Hz de refresco. Ese es mi equipo que estoy usando ahora, es un gamer. Demasiado gamer. Muy bien, muy bien. Ustedes ya pueden buscar los datos de Laureano y conectarlo para que interactúen con él y que ojalá nos podamos comer esa comida española y ese asado pronto. Muy bien, Ojalá. Pablo, tú. Bueno, ustedes saben que van cambiando las cosas en la vida, pero en este momento estoy muy orientado a la comida sana, a comer sano. Eso ha permitido bajar 12 kilos en 6 semanas, cual es muy importante para mantenerse sano, no para otra cosa. Hacer deporte. Sí, no podría venir a invitarlo a un torneo de tenis, como me gustaría. Pero podría ser a lo mejor fútbol FIFA. Yo no soy gamer como Laureano, pero sí me gustan los jueguitos de fútbol, de deporte, básicamente. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con deportes, conocimiento de deportes. Dicen que sé más de deportes que de empresarismo, de CMMI o cualquier cosa. Entonces, y lo otro sería mostrarle mi colección de piezas originales de Star Wars, que tengo más o menos 428 piezas originales, Me consta, son muy buenas, me consta. incluyendo el láser de Rey, el sable láser. Y Muy bien. las esposas de la nueva orden. Son Súper. bobaditas que se le ocurren a uno, pero sí. Sí, ¿no? Mucho deporte, comer sano y repetido con Laureano el tema de la comida. En este caso sería salmón al horno con algún arroz, alguna pasta integral o de arroz, con una salsa especial, sana. Y Y un buen obviamente eso vino. sí tiene que tener un buen vino, claro. Ah, sí, sí. Un Sauvignon Blanc bien heladito, un Chardonnay bien helado del Valle de Casablanca, por cierto. Muy bien, Yo excelente. el único tema religioso que tengo es que no puedo tomar vinos argentinos, pero el resto, mi religión no me lo permite, pero el resto sí. Muy bien, Laureano, Pablo, qué buena forma de conocerlos casi siempre. Y ya quienes comienzan a asistir a espacios como los nuestros, sabemos que no nos gusta mucho el protocolo. El ego es algo que le ha hecho mucho daño a los seres humanos a lo largo de la historia y creo que estamos viendo un caso muy complejo actualmente, para no meternos en campos de la política, pero el ego es algo complejo. Gracias, Laureano y Pablo, por permitirnos saber quiénes son ustedes, pero realmente ellos son, wow, son empresarios que se la han jugado, que la han sufrido, que han ido al lado oscuro del empresarismo y saber lo que es tocar cosas complejas y volverse a parar y volverse a reponer y vivir no solo esta pandemia, sino miles de complejidades. Hoy yo quiero hacerles, iniciando esta conversación, en estos últimos 2, 3 años hemos vivido tantos cambios que, bueno, ustedes que son de Chile, el tema para ustedes de los temblores no es algo nuevo, pero realmente es demasiado movimiento para el mundo. Con todos los cambios que hemos vivido como sociedad, ¿ustedes creen, los que nos enseñan todas esas carreras de cómo mirar la perspectiva y analizar el futuro, de que no sé qué, todo eso que uno va y estudia y analiza, ¿será que con todo lo vivido es posible prever y proyectar las tendencias en los mercados de TI o de talento humano o lo que está pasando para las empresas actualmente? Porque es que como que un día era marzo, y nos dijeron, vamos a ir a la casa y no regresamos, ¿sí? Y después vinieron un montón de cosas que no ha parado, este baile no para. Entonces, ustedes con su experticia, ¿cómo ven esos desafíos? No sé cuál de los dos quiere comenzar con la respuesta. Comienzo yo. ¿Qué es lo que yo veo? A ver, lo que vemos es que se han quebrado, o lo que yo veo, voy a ser menos ególatra, sacando los egos.
Lo que yo veo, en lo personal, es que se han quebrado varios paradigmas. El primer paradigma que se quebró es claramente la remotividad. Tenemos hoy en día una llegada remota del trabajo muy distinta. Es decir, toda esa lógica de llevar los equipos, concentrarlos, e inclusive metodologías como la metodología Agile, que indicaba que todos tenemos que estar juntos trabajando en el mismo lugar, se han quebrado con la pandemia y han demostrado que eran falacias. Porque hoy día el nivel de desarrollo o las capacidades de desarrollo están más fuertes que nunca. Y la gente está trabajando más remota que nunca. Entonces, esa premisa de que hoy tenemos que estar todos juntos para generar o tener ese trabajo en equipo y poder generar resultados, hoy en día se quebró. Ese es el primer paradigma. Y ese paradigma se ha quebrado a tal nivel que ya no es que la gente esté trabajando en su casa, sino que hoy en día veo profesionales que están comprando casas en lugares alejados. Yo comentaba, yo tengo mucho contacto con Valencia, España, y salía un estudio justamente de cómo han ido creciendo los costos de las casas en los pueblos cercanos a Valencia. Y ha ido bajando el precio en Valencia mismo. Valencia mismo se ha mantenido y bajando, pero ha subido fuertemente en los pueblos alrededor porque muchos profesionales han empezado a migrar de Valencia hacia los pueblos donde pueden tener, en lugar de tener un departamento de 30 metros cuadrados, pueden tener una casa de 100 metros cuadrados y con un patio, por ejemplo. Entonces, tiene una calidad de vida distinta. Y eso también se ha extrapolado a cierto nivel, y yo le contaba a Pablo, que tenemos un amigo mutuo, que es socio mío en lo personal, cuyo hijo trabaja en inteligencia artificial. Él compró una parcela, una finca, creo que dicen allá en Colombia, una finca, a las orillas del volcán Villarrica, en un lugar que es bastante remoto, pero muy remoto. De hecho, no tiene conexión de cables por internet ni llega a los celulares. ¿Qué hizo? Simplemente puso un plato satelital. En Chile existe, está dentro de los países piloteados por Starlink, que son estos satélites de internet de Elon Musk. Entonces, uno compra un plan de Starlink con un plato y se conecta a internet de forma satelital. Y tiene placas solares para el día y tiene un generador para la noche. Y él tiene una vida bastante ermitaña, que le encanta la naturaleza, cultiva sus cosas, va a comprar, se relaciona con gente de la zona, pero él, para poder trabajar, simplemente hoy día le basta con un plato satelital, un plan de Starlink y un generador. Entonces, eso te genera una movilidad masiva. Ese caso, que es del hijo de un socio mío, después también lo descubrí también en un colaborador, cuando estaba trabajando en Walmart, uno de los colaboradores lo descubrí un cacareo, que había un cacareo de gallo, ¿tú tienes gallos? Sí. Yo estoy viviendo en una comuna que queda también muy alejada de Santiago y también me conecto por Starlink. Entonces, hoy en día, los medios para poder vivir fuera y las capacidades que tienen para poder vivir alejado del trabajo es una cosa que se está dando cada vez más fuerte. Ese es uno de los paradigmas. Y el segundo paradigma es el paradigma del título profesional. Es decir, hoy en día nosotros vemos más gente que tiene profesiones que son muy divergentes a las áreas tecnológicas y que simplemente, especializándose, trabajan en la área de tecnología y lo hacen muy bien. Es decir, hoy día el talento en las áreas tecnológicas no está tan asociado al título como antes. Hoy en día perfectamente, hoy en día yo he contratado diseñadores, una vez contraté a un arquitecto que se empezó a dedicar a la informática. Entonces hoy en día ese tema del título asociado a los talentos en la área tecnológica cada vez está más quebrado. Yo diría que esos son los dos que yo veo, pero sí que Pablo vea algo distinto. Listo. Pablo, ¿tú? Sí. Quisiera corroborar lo que decía Laureano, que la conectividad en muchos aspectos ha permitido tener curiosamente, una mayor presencia sincrónica, no física, pero sí sincrónica. Una persona me decía, no, es que con la conectividad yo tengo reunión a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 y de repente almuerzo y hasta las 5, a las 6, después el jefe me llama a las 8. Porque están todos conectados, está todo el mundo conectado. Entonces ahí se transforma, hay otro fenómeno, porque ya no hay desplazamiento, ya no tengo la excusa de no, es que ahora me tengo que mover y entonces espérenme media hora para desplazarme, que el trancón, que el taco, que el tapón o como se llama en los distintos países. Entonces, eso es una dinámica distinta, que también necesita un equilibrio.
Por ejemplo, nosotros en otras de las compañías tenemos trabajo con China prácticamente todos los días. Y eso se hace en Colombia de las 8 de la noche, serían las 10 de la noche en Chile, en Argentina, las 9 en otros países, de las 8 de acá hasta las 12. Estamos trabajando generalmente. Y antes era un viaje que había que hacer primero 36 a 42 horas de viaje, con todo lo que eso significaba. Por eso les decía lo de la comida sana y todo eso viene también de ahí, porque literalmente casi me muero, y no es chiste, no, es real, por los cambios metabólicos. Y entonces eso generó también un cambio en la forma de comer, en la forma de tener espacio para hacer deporte. Antes no se podía hacer. Entonces ese es el equilibrio. Y lo otro es la planeación. Las empresas antes hacíamos planes de 5 años, de proyección de 10 años, de 15 años. Hoy un plan a 3 años es un poquito arriesgado con algunas premisas que uno no sabe muy bien si se van a cumplir, pero la proyección tiene que ser a 3 años y revisándola cada 6 meses porque eso puede cambiar. Entonces los eventos de cambio de externalidades o variables exógenas son muy fuertes en estos tiempos. O sea, ¿quién pensaría hace 3 meses atrás que estábamos todos metidos en el tema de la pandemia que podría haber un riesgo de guerra nuclear? Pues no existe, ¿cierto? Y en el 2019, en diciembre, estábamos haciendo algo y después en marzo estábamos todos encerrados y dependiendo del país, las distintas normas que hubo y las cuarentenas y luego todas las precauciones, las vacunas, las vueltas atrás. Entonces, las variables exógenas, dada la conectividad y la globalización, hacen que hayan una serie de factores muy interesantes de poder interactuar con el mundo en tiempo casi real, en forma sincrónica y también asincrónica. Y también nos hacen algunos desafíos en términos de planeación, en términos de cómo reestructuramos nuestras vidas profesionales y personales empresariales, para que podamos hacer comunidades de trabajo organizadas que sean exitosas y que se puedan definitivamente llevar a cabo, pero con un esquema totalmente distinto al anterior. Muchas empresas no han vuelto, como decía Laureano, las personas pueden decidir dónde vivir y cómo conectarse. Nosotros en una empresa tenemos personas que antes vivían y tenían que estar en Bogotá porque tenían que ir a visitar al cliente, y hoy, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores vive en Río Hacha, otros en distintos lugares que decidieron estar porque quieren estar y pueden estarlo. Entonces hay un desafío distinto. ¿Y cómo equilibramos eso para ser exitosos, para poder hacer el seguimiento, para poder lograr tener esa madurez organizacional, personal y profesional de trabajar por objetivos y no ser touch screen, como decía un amigo? O sea, que yo tengo que tocar a las personas. Si yo no veo a la gente y no las toco, no cuento las cabezas, no creo que estén trabajando. Entonces, esos son paradigmas muy antiguos que ya quedaron totalmente por fuera y hay que cambiarlos. Muy Y por bien. lo tanto, la gestión, el desarrollo, el mantenimiento, la compensación en el talento humano, en este tiempo es totalmente distinto y tenemos que ser muy distintos. Y entiendo que esa es la propuesta de Software Professional Services, porque ser distintos en ese manejo, desarrollo, seguimiento, compensación del talento. Muy bien, gracias Pablo y Laureano. Ya para hacer a la segunda pregunta, yo voy a hacer un encuadre y si Luis ves por ahí algún comentario, nos lo comparte. Si es a qué nos retó y si alguno de ustedes identificó y dice, oye, es que nos puede ahí compartir su comentario. A lo que nos reta es que tenemos que, y lo dijo Laureano, eso me impactó mucho, aprender rápidamente. Esta pandemia nos enseñó, pues muchos de los que estamos aquí, no, ya estamos en el mundo de TI, otros no,
y ya sabemos manejar ciertas herramientas, pero qué gran reto vivieron los que estaban acostumbrados a estar en su silla, como decías tú, Paula, hace un rato, a que les contaran la cabeza, estar físicamente, y ahora los retan a dinámicas virtuales, a cómo trabajar, pues el Agile en virtualidad también fue súper retado a cómo se daban las interacciones, en fin, las personas de talento humano sí que fuimos retadas a acompañar a la gente en este proceso. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes ahí vieron? Hoy están aprendiendo más rápido, hoy ya conocen todas estas plataformas donde se pueden educar y aprender nuevas cosas. El tema de cómo la calidad, y lo dijeron, me encanta este discurso, y yo aquí voy a hacer un comercial no pago, y es, qué bueno, Laureano y Pablo, esta promoción de la calidad de vida que ustedes están haciendo, porque en SPS yo creo que ese es otro aspecto innovador, que el hecho de que tú puedas estar en tu lugar, hacer lo que tú quieres, trabajar bajo objetivos, porque aquí se confía en los seres humanos, que es muy importante. Entonces, eso es un paradigma súper novedoso, o sea, que yo pueda trabajar y que tener mi calidad de vida, que pueda decir, voy a cuidar de mí, eso es muy importante. Si no hay comentarios, Luis, entonces vamos a pasar a No. la siguiente pregunta. Luis, Muchas gracias. tenía el Sí. micrófono encendido, parece que había algún comentario, ¿sí? No hay ningún comentario, pero quisiera agregar el tema de las cosas remotas y cómo se nos ha dado las cosas. Es la calidad de la vida familiar, lo que nos ha apoyado mucho el compartir más con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros momentos, ¿no? Anteriormente uno salía a las 6 de la mañana para llegar a las 8 al trabajo, llegaba a las 7 a comer, a dormir, y el tema familiar, eso ha sido muy poderoso, muy poderoso. Y eso ha traído muchos cambios a nivel familiar. Súper. Muy bien. Así es. Aquí dentro del público, por aquí yo veo, hay algunos, yo les pasteleo aquí a Laureano y a Pablo, tenemos algunas personas que son de universidades, y yo creo que quienes más se retaron también fueron los docentes a innovar en sus formas de enseñar, de conectar con los alumnos, y eso es un llamado también a que pues nosotros trabajamos con seres humanos, naturalmente los maestros ya lo hacían, pero es como estamos conectados, y Pablo lo dijo, o sea, estamos conectados, pero sí somos cercanos. Yo quiero dejar esa inquietud para quienes están aquí, y cuáles son esas estrategias, que de hecho desde SPS las podemos trabajar, cómo generar esas conexiones acertadas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos ya el reto, vamos a tener el reto de tener gente en cualquier lugar del mundo. Queremos que nuestros colaboradores, y Pablo lo decía por el horario, interactuemos con gente de China, de Europa, de cualquier lugar del mundo. ¿Será que estamos preparados para esa multiculturalidad, para acompañarnos? Eso es algo importante para que lo chequemos y que nos flexibilicemos en un escenario que pueda ser así. En ese orden de ideas, vamos a dejar que pase la... hay algo que se convierte como en una frase de cajón. Muchos aquí son de TI, pero ¿qué ocurrió? Resulta, voy a hablar de Colombia, y Laureano y Pablo me ponen en contexto de sus 1000 países que ustedes conocen. Cuando llega la pandemia, llegó, y entonces a todos nos tocó empezar a entender cómo se hacían las compras virtuales, cómo se pagaban. A los adultos mayores eso se le hizo un mundo, el saber cómo digitalmente iban a interactuar, y todos dejamos de ser reales a ser digitales, a tener avatars, a tener nombres, claves, QRs, ¿sí? Una cosa complejísima para una sociedad que estaba acostumbrada un poco a hacer la fila, a ir a esperar a que le dieran una vuelta, y todo se convirtió. Y en las empresas dicen, no, tranquilo que vamos a vender, y empiezan a colapsar las plataformas comerciales, empieza a colapsar todo lo virtual. Aquí se inventaron, que de hecho por ahí en esto se inventaron eso del día sin IVA, y se caotizó todo, y se caen las plataformas, y se cae la del banco aquel que conocemos, y uno dice, ¿qué ocurrió? Estábamos preparados, estaban los equipos listos, estaban los teams de la gente capacitada, y nosotros ya veníamos con algo. Yo les estoy contando como un cuento, y la gente de TI ya veníamos con que todos los días era ese dolor de cabeza, no tengo talento, y uno allá poniéndole la cara a personas como Laureano, Pablo, diciéndole, no, yo para mañana te lo consigo, dame tiempo, y resulta que ahora todos quieren tener equipos de TI, porque entonces ya quieren tener analíticos, ya tenemos que tener personas expertas en temas de ventas digitales, en aplicaciones de todo tipo, que el Rappi, que el no sé cómo, en fin, esto se incrementó, y dicen ahora, si antes necesitábamos talento, ahora necesitamos el doble, el triple. ¿Será que ese paradigma
que se nos convirtió de pronto en una excusa, porque a veces, Pablo me lo ha enseñado, a veces cuando uno se victimiza, pues se convierte en una excusa. ¿Será que estamos siendo víctimas diciendo es que se acabó el talento? ¿Es que no hay más talento en TI? Porque yo veo que humanos hay muchos, si vamos a lo básico. ¿Será que cómo? Entonces, ese es el reto. ¿Ustedes cómo lo ven? Y eso es una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser clave para, como quien dice, hacer que el talento surja, para encontrar ese talento que yo no he visto y haya más talento? Porque ya no solo somos las compañías de TI las que requerimos personas expertas en tecnología, sino en general todas las compañías, alguien que te desarrolle la página web, alguien que te ayude con el app para las ventas digitales, ¿sí? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo piensan o cómo en su experticia, si ya tienen, no sé, o con o sea, cuáles son esas cosas claves? Denos pistas, ayúdenos a ver la luz en este tema. A ver, empiezo yo, Pablo, si te parece bien. Sí, dale. A ver, nosotros tenemos varios stoppers que hemos ido heredando respecto a, voy a hablar de pre-pandemia y post-pandemia. Ya estamos en la post-pandemia, de hecho. Hay varios paradigmas que estaban en la pre-pandemia. Hablamos de uno, que es el trabajo presencial, que hoy día ya está relativamente aceptado el trabajo remoto. Y por otro lado está el tema de la preparación, del título de las personas, de su preparación académica versus su conocimiento real. Entonces, una forma, es decir, la necesidad de recursos en el ámbito tecnológico va a continuar. Es decir, hay gente que cree equivocadamente que esta situación se va a empezar a moderar probablemente a partir del próximo año, cuando ya la gente vuelva, cuando tengamos clases presenciales. Sin embargo, no se dan cuenta que hay algo que llegó para quedarse. La gente ya se acostumbró a comprar por internet, se acostumbró a usar el delivery, se acostumbró a no ir al banco a hacer los pagos, se acostumbró a un montón de cosas. Y por otro lado, tenemos una gran cantidad de capacidad instalada que se va a ir creciendo fuertemente. Es decir, hoy en día tenemos un shortage de chip en el mundo y ese se va a acabar a partir de mediados de este año, y con la capacidad nueva instalada, probablemente la capacidad de procesamiento que vamos a tener en los próximos 4 o 5 años se va a triplicar. Entonces vamos a tener mucho más cosas para hacer. Entonces, la necesidad de desarrollo o de profesional de desarrollo va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que quebrar ciertos paradigmas. Un paradigma que decíamos era el tema del título académico. No tenemos que evaluar a la gente por su título académico, tenemos que evaluar por sus capacidades. Otro día estamos viendo con Lina y con Pablo justamente una llamada licitación del Banco Mundial para hacer un desarrollo. Y ahí veíamos toda la antigua. Nos pedía que sea ingeniero en sistemas, con 10 años de desarrollo, con especialización en tal cosa, tal. Y nos pedía, por ejemplo, ingenieros con un magíster. No sé, eso ya no tiene sentido. Es decir, hoy en día un arquitecto de aplicaciones o un arquitecto de infraestructura es alguien que tiene especialización. Yo el mejor arquitecto que conozco, que fue arquitecto jefe en Santander, España, no era ingeniero. Así de simple, así de simple. Así, eso se da. Entonces, lo primero es no buscar a la gente por su título, sino buscarlo por sus capacidades y su conocimiento. Con eso ya se te empieza a ampliar la cantidad de gente a la cual puedes llegar. Y además, ¿Te puedo bajar un poco los interrumpir, costos. Laureano? Sí, ¿Te sí, puedo sí. interrumpir que quiero utilizar ahí tu sabiduría que me diste luz en algo? Y es, acá casi para hacerle un comercial a todos los que trabajamos en recursos humanos, es libérate del título y valora capacidades y competencias, es que alguien me muestre su talento, es a lo que nos estás Exacto. llevando tú. Exactamente, y para lo cual hay empresas como SPS que te pueden evaluar la persona, es decir, SPS y otras más. Si tú no sabes qué es lo que hace un arquitecto de infraestructura, porque alguien de recursos humanos puede no saberlo, perfectamente puede contratar a una empresa que lo evalúe sus talentos, sus capacidades, no su título, y tampoco la Wow, experiencia que declara. Entonces el error me va a ser menor. emociona eso. Ay, qué bien, súper, Esa es una. me emociona, qué Por otro bien. lado, tener problema que es respecto a las metodologías. Las metodologías, y Agile es uno de los casos, fueron creadas para trabajar en conjunto en un lugar físico. De hecho, ¿se acuerdan? No sé si todos se acuerdan de estas oficinas que mostraba Apple, lo mostraba Google, en que eran tremendo escritorio y toda la gente trabajaba junta y se veía las caras y podía gritarse y conversar y jugar ping-pong y jugar. Eso se acabó. Eso se acabó, eso es antiguo, es pasado. La gente ya no quiere jugar ping-pong con un desconocido, quiere jugar ping-pong en su casa. Eso es lo que ocurre hoy día. Entonces, eso se acabó. Entonces, las metodologías en las cuales está todo eso basado ya están outdated. Y por esa razón, por Ok, ejemplo, y el caso de Pablo diseñó
toda una metodología de células ágiles que no están físicamente, son remotas, células ágiles remotas. Y todas esas metodologías, CCM, Agile, Scrum, todo eso hoy día tiene que remotizarse. Entonces, la segunda forma de poder tener más profesionales es remotizarse. Y al remotizarse, uno lo que hace simplemente es poder llegar a colaboradores más lejanos. Pablo, por ejemplo, trabaja con los chinos. Yo trabajo con polacos, imagínense. Estamos todo el mundo al revés. Entonces, con polacos, y ahora hay un par de ucranianos dentro del grupo, porque llegan ucranianos a Polonia. No me digan por qué, pero llegaron. Vamos a meternos por qué, pero ahí están. Entonces, hoy día yo trabajo con polacos. Entonces, eso nos da una buena cuenta del nivel de globalización en esto. Y el tercer punto, y no menos relevante, es la legislación. Nosotros tenemos una Laureano, legislación. Sí, dos segundos, que hay sí, un comentario, si me ayudas a disculpe. leerlo, Luis, creo. Sí. Sí, contigo si no me da Sí. ninguna. Vale, Vale. Luis, si nos ayudas a leerlo, por Juan Miranda hace el siguiente comentario. Concuerdo, una de las ventajas de la pandemia fue posibilitar que muchos aprendan nuevas habilidades independiente del sector o profesión que Así tienen. es. Claro, Así es, siento así es. importante que las empresas ayuden a esos perfiles junior a ingresar a un primer empleo. Así es. wow, tremendo aporte, súper. Gracias, Por Juan. esa razón hace falta justamente empresas que evalúen el talento, no la profesión, que evalúen las capacidades y el talento. Así es, de todas Bueno, maneras, y eso es lo que viene. seguíamos en la conversación, que de hecho yo ya estabas Sí, leyéndome el pensamiento bueno, que íbamos a hablar de la parte legal, que es, hay un tema, y exacto. estabas ahí y nos ibas a La decir. legislación que tenemos todos los países de Latinoamérica, en otros países, en otras partes distintas, por ejemplo, en Estados Unidos la legislación es completamente distinta, pero la legislación laboral que tenemos en los países de Latinoamérica es una legislación que viene de los tiempos de los españoles y que es de tipo paternalista, donde consideran que el empleador se hace cargo de la vida del empleado. Claro. Así que, por ejemplo, tenemos libros como Subterra en Chile, que muestra justamente que ese paternalismo es tanto que hasta las tiendas y la alimentación de la familia se la proveía el patrón. Esa realidad puede ser válida para ciertas áreas. Si no sé, si estamos hablando de un área Negocios. de negocio de manufactura, sí, posiblemente sí, porque tienen que estar concentrados. Pero los profesionales de TI se ven a sí mismos distintos, se ven a sí mismos no como parte de un sindicato o como parte de una persona patronada, se ven como profesionales independientes. Y muchos de nuestros colaboradores tienen más de un patrón, más de un jefe, trabajan para más de una empresa. Entonces, la legislación que tenemos en general es una legislación que es antigua. Ahora, la forma de saltársela, porque uno no puede hacer las cosas ilegalmente, es en realidad utilizando la remotización. Es decir, contratando profesionales de un país en otro país, simplemente. Entonces, uno puede efectivamente saltarse estas legislaciones que son sumamente antiguas y hechas para factorías fundamentalmente o para agricultura, pero no para ámbitos tecnológicos. Uno se las puede saltar y puede generar una capacidad profesional mayor. Esas son las maneras y los Súper. secretos en los cuales poder generar capacidad profesional. Que yo veo. Laureano, yo creo que aquí hay un comentario, Luis, si me ayudas a leerlo por parte de Pilar. Sí, Pilar. Y yo creo que la pregunta va más para Pablo de pronto. Sí. Igual, miren, a ver ustedes ahí repártansela. Con Pablo, Dale, Luis. le doy el pasado para yo leí demasiado. Sí, Pilar coloca un comentario. ¿Cómo lograr uniformidad en criterios con culturas distintas y teletrabajo? Bueno, súper. Qué buena pregunta. Gracias, Y Pili. gracias, Pilar. Con mucho gusto la respondo porque tenemos experiencia ya por lo menos unos 5 años, tal vez más, incluso antes de la pandemia, de trabajar con distintas culturas, incluso para nosotros culturas que creemos que conocemos, pero la tenemos bajo una serie de prejuicios que realmente cuando uno conoce es un absurdo. Entonces, primera cosa, hay que derribar cualquier prejuicio que uno tenga respecto que el chino es así, que el coreano es así, que el indio de no sé qué, que el centroamericano es no sé qué otra cosa, que el caribeño aquí. Primer tema, derribar prejuicios, porque si uno entra prejuiciado, ese es el primer obstáculo para poder obtener una forma de trabajo de forma remota y multicultural, ¿sí? El segundo punto es que hay que buscar
entender y conocer algunas diferencias reales, no prejuiciosas, de la multicultura, para poder respetar. O sea, el tema de inclusión y todo eso que se usa con mucha liviandad, creo yo, ¿no? Que es cambiarle una E al final de una palabra en vez de decir, perdón, pero a mí me parece una reverenda estupidez. La real inclusión es respetar la cultura, lo que piensa, lo que cree, lo que siente o cómo se siente una persona, un ser humano. Y eso realmente es la inclusión, dependiente de su condición, de lo que sea, física. ¿Hay alguien que tiene algún...? Juan Carlos, tienes el micrófono abierto, disculpa. ¿Lo puedes iniciar ahí? Gracias. Ahí está. Dale. Gracias. Disculpen, me concentré. ¿Qué está diciendo? Buenos días. Te quiero interrumpir, No, lo ya de las listo, culturas de que la estabas cultura. diciendo. Dale. La pregunta Pilar, sí. Entonces, el primer tema, fuera prejuicio. Segundo, inclusión real, que significa entender y respetar, ¿sí? Y para eso hay que ser muy cauto, muy preciso, porque hay costumbres, hay formas que hay que respetar, muy importante. Y lo otro es poder establecer objetivos muy claros y precisos, que sean objetivos comunes para poder alcanzarlos, y puntos de control que sean factibles, válidos, para poder trabajar. Entonces se transforma en una cultura no de presencialidad o de contar cabezas o paternalista, sino que al contrario, cambia a un trabajo por objetivos, donde se fijan claramente qué quiero lograr, de qué forma lo quiero lograr, qué necesito hacer para lograrlo y qué tiene que hacer cada uno para lograrlo, y en qué momento en que los horarios se coincidan. Por ejemplo, con China tenemos 13 horas de diferencia, entonces por eso hay que trabajar en ciertos horarios y en otros definitivamente no se puede. Y saber muy bien qué vamos a revisar, qué vamos a controlar, de qué manera vamos a interactuar, cómo nos vamos a comunicar, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, generalmente es inglés, pero entonces tiene que haber algún traductor, tiene que haber alguien que sea un puente, y ese puente tiene que estar también instruido. Entonces, es una complejidad bien interesante, desde la herramienta, la forma, el proceso y la manera en poder realmente incluir, hacer inclusión y hacer realmente un proceso de respeto cultural y de trabajo por objetivos, donde hay controles muy específicos, donde sabemos cada uno, y poder también manejar eso de cierta manera que nadie se sienta mal, porque hay algunas culturas que son más Sensible. directas y más fuertes en temas de control o de la autoridad. Hay otras que son como más laxas en eso, y entonces hay que buscar la forma de hacerlo, pero la manera más sencilla, porque todos tienen sus bemoles, pero la más sencilla que le diría a Pilar es: uno, fuera prejuicios; dos, buscar y conocer muy bien y respetar y hacer inclusión real y respeto; y tercero es poner un trabajo por objetivos muy claros y precisos en términos de forma, fondo, proceso y el control que se va a hacer de eso para poder lograr el objetivo. Fíjense Súper. que... Pablo, dame un minuto, Hay que una se forma aquí una consulta otra de... conversación. Yo Ujú. creo que haré como en la universidad Rafa. suficiente ilustración, sino yo no sé, yo voy a, Luis la lee, pero yo creo que Sí. eso va para mí, pero yo Rafael creo que también Camilo. vas a tener que involucrar, porque se generó. Entonces, si quieres, Luis la lee, porque lees la de Rafael y después la de Juan, y la conversábamos. Dale, Luis. Está interesante. Camilo dice, entiendo que ahora no se debe evaluar a los candidatos TI bajo la luz de los títulos académicos. Entonces pregunta, pero ¿cómo manejar el entorno laboral cuando se tienen trabajadores que sí poseen los títulos y alguien no va a ocupar el mismo cargo sin poseer los títulos? ¿Cómo manejar los egos dentro de las áreas de TI? Oh, El que sigue, y conecta lo que Juan nos aporta. Si Juan, quieres, si sí, se presenta sigue. si se presenta el problema de egos
deben realizar acompañamiento a esos colaboradores. Eso no se debería ser un problema. El éxito de la compañía globales como Google, Microsoft, iPad, WIT, es la inclusión. Todos hacen parte del mismo equipo. Eso. Así es. Exactamente. A eso me Y refería son yo con paradigmas. inclusión. A eso me refería yo con inclusión real. Porque hay una inclusión que puede ser muy superficial, pero la inclusión real es cuando la persona, independiente de su condición, de su creencia, de su nacionalidad, de su cultura, de su condición física, realmente es un miembro de un equipo y cada uno sabe qué tiene que hacer. ¿Sí? Quería acotar eso porque Laureano lo mencionó, nosotros hemos hecho no solo uno, sino que varios efectos de métodos de trabajo. Uno son las células ágiles virtuales, donde tenemos gente en distintos lugares y forman parte de una célula y son de alto rendimiento. Tenemos otro de multicapas de visión para proyectos con agilismo y también tienen visiones un poquito más de etapas dependiendo del nivel de la organización, de la persona al que pertenece la organización. Ese lo hemos ejecutado con Estados Unidos, Colombia, India, Argentina, Brasil, Panamá. Entonces, y lo otro, el tema multicultural que hablábamos de cómo interactuar con culturas que pueden ser tan distintas, tan disímiles, incluso tan horario distinto como puede ser China, que nosotros creemos que conocemos algo, pero la verdad no tenemos idea, ni siquiera la comida que comemos acá como comida china es comida china de verdad. Ok, yo voy atrevidamente, si Laureano y Pablo me permiten entrar al panel, Sí, dale. entrar Dale. desde del tema de los egos, Juan, lo que tú dices es cierto, yo lo he vivido, he tenido que corroborar eso, pero es que es el tema de la habilidad, como el otro. Yo voy a poner el ejemplo y aquí voy a dar paso a una pregunta adicional que de pronto ustedes no mencionaron, y es el tema de lo que el fútbol o en el deporte se denominan las canteras. Muy bonitos los jugadores de fútbol, ahí más o menos lo hacen a uno infeliz en mi caso, pero hay niños que pueden tener 17 años o ser más jóvenes y estar jugando mejor que uno que gane súper bien. Y eso ocurre, y esos son esos seres que hoy se apasionan y son genios. Eso pasa en todos los ámbitos, en la música, en todas las profesiones. Y romper ese paradigma, porque es que la universidad, y aquí yo no es que estemos diciendo, oiga, para que no. Yo creo que la universidad sí es importante ir y formarte, lo de los títulos que tú mencionas, pero el título, Juan, no es una limitante para mi ego. Si yo veo que Laureano, que se hizo en la calle, llamémoslo así, a punta de aplicaciones, yo voy a querer aprender de él. O sea, eso es lo que deberíamos romper, que yo me desligue, que tuve la fortuna de ir a una universidad, de educarme, de estudiar, bien por mí, pero también trabajo en esa habilidad del autoaprendizaje, de aprender nuevos temas, diversos idiomas. Hoy más que el reto, saben ustedes, ni siquiera es aprender nuevos idiomas porque tenemos tantas apps que nos traducen y robots que lo hacen, que hoy el gran reto, y aquí es un llamado que me encanta lo que hacen Laureano y Pablo, es a interactuar con diversas culturas. Y el reto es aquí en el país. Por ejemplo, aquí hay empresas, Laureano y Pablo que nos acompañan, que son que están en diferentes territorios de Colombia. Es muy diferente la gente de los llanos a la gente del centro del país, a nosotros, en fin, sí, cómo yo interactúo. Yo creo que ese es el gran reto y cómo conecto, que fue como el aporte que tú nos hiciste. Rafael dice, de acuerdo, sin embargo, no todas las empresas somos Google, pero sí todos necesitamos personas en TI. Sí, es cierto. Es un tema, se llama gestión del cambio y ahí también SPS acompaña esos procesos. Es como yo me desligo de mi ego y me conecto con mis habilidades. Hay algo un poco más profundo y hasta romántico, es cuando yo me conecto con mi propósito y a lo que vine. Y ya no importa ni si soy el hijo de o vengo de, sino cómo yo aporto. Y eso es lo bonito de trabajar en algo que por ahí de pronto, si alguno de los chicos de Processing nos apoya, el tema de las células ágiles, es una invitación donde todos construyen y es increíble lo que ocurre. Y mira qué ganador son ese tipo de procesos, porque tú ganas aprendiendo. Laureano Pablo, no sé si han oído hablar el ejemplo que les ponía de fútbol, o ustedes qué experiencia tienen a través de CPS, qué opinan de eso, hacer esas canteras, de motivar a que hay empresas, yo les cuento, que tienen, por ejemplo, no sé, sus economistas o profesionales, sus líderes técnicos, no sé, y les dicen, venga, que yo quiero hacer programas de cantera. Aquí tenemos personas de Flores que
tiene unos programas increíbles en desarrollo también del talento. ¿Cómo ven ustedes eso de empezar a hacer esos semilleros en torno a TI y no importando la compañía, un semillero porque yo necesito gente y empezar a formar chicos y personas que se interesen? Y no hablo solo de niveles junior, sino también senior, o sea, gente que quiere dar el siguiente paso a ser arquitecto. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen en Pablo. ese tipo de procesos? No sé, los escucho. Sí, si quieren, yo comienzo, Laureano, discúlpame. Sí, como propósito principal de Software Professional Services, uno de ellos es lo que hablaba Laureano hace un rato atrás, se acabó el talento TI. Claro, no, porque nosotros lo podemos generar y lo podemos buscar. Lo que estamos hablando es que se necesitan algún otro tipo de habilidades, que son habilidades justamente para el desafío de la conectividad, del trabajo por objetivos, de ser parte de un equipo donde los egos tienen que mermarse y tienen que trabajar, porque si no es más fácil apagar y salirse de la reunión que si uno está físicamente en un lugar. Entonces, es un manejo muy, muy interesante que hay que hacer y hay que manejarlo. Entonces, las canteras tienen, de acuerdo a mi visión, tiene tres grandes niveles. Uno es aquellos profesionales que tengan los títulos y todo, que deban enfocarse en algunas habilidades o en algunos, o reeducarse en algunos conocimientos, reinstruirse en algunos conocimientos nuevos para poder incorporarse. O sea, pueden ser personas que han estado mucho tiempo y trabajando de una cierta manera, ahora se ven impactados por esta nueva forma, puede trabajarse y reenfocarlos, reajustarlos para que puedan trabajar en alguna tecnología específica, en algún rol distinto o mejorar sus habilidades blandas. Ese es un nivel. Súper. El otro nivel es aquel profesional que tiene alguna formación, pero que no ha tenido la oportunidad de estar, entonces darle la oportunidad de poder estar y trabajar para cualquier parte del mundo e instruirlo justamente en lo que preguntaba, creo que era Pilar, sobre los temas multiculturales, porque nosotros vivimos, creemos que sabemos de todo, pero la verdad que cuando uno conoce la frase aquella de solo sé que nada sé, uno se da cuenta que es así. Mientras más conoce, más conoce, más se da cuenta que menos sabe. Entonces hay que sacar esa capa de como que una seguridad o la inseguridad que puede existir en esta nueva forma y darle esas herramientas a esos profesionales, de nuevo, ya sea por algún conocimiento específico o la multiculturalidad en la conectividad. Y el tercer nivel son aquellos personajes que tienen la capacidad, que a lo mejor no tienen la oportunidad por distintas razones políticas, sociales, socioeconómicas, lo que sea, en nuestros países, que tiene más de responsabilidad social, y establecer algún programa en conjunto, puede ser con universidades, con institutos, con lo que sea, donde podamos tomar ese talento más allá del papá Estado o cualquier cosa y reenfocarlo a ser un profesional que pueda ser puesto en algún lugar. Y eso no tiene límite de edad, sino que tiene simplemente la capacidad de la persona y que si tiene las habilidades lo podemos hacer y ponerlo a tener una oportunidad de trabajo muy interesante, ya sea, no sé, en Serbia, en México, en Panamá, en Estados Unidos o en China, no sé. Dependiendo de las habilidades que pueda ir aprendiendo, la podemos setear y dependiendo también de la tecnología y el rol que pueda asumir. ¿Listo? Yo creo que entonces las canteras en tres niveles, que no tiene que ver tanto con la edad como en el fútbol, sino que tiene que ver con las habilidades, los conocimientos específicos necesarios y que se requieren en el mercado o en alguna empresa específica o en alguna industria específica, se puede reenfocar. Y eso es un tema que podría llegar a ser un tema país en los países que quieran asumirlo.
porque realmente es una forma de cómo generar un talento que sea posible ponerlo en valor y en trabajo en forma global. Esa es mi visión. Súper, Sí, muy bien. yo Hay quería un agregar una comentario, cosita. perdón, Fíjate que- Laureano, leamos el comentario de Rafael y entre los Vale. tres lo respondemos. Ujú. Dale, Luis. Siguiendo con el tema de las canteras, buena idea, pero está planteando un tema interesante. Quisiera que nos contaran un poco de las estrategias que se han manejado para lograr fidelizar los canterianos o evitar que más adelante exista una fuga de talento en la cantera, o de otra palabra, mantenerlos, ¿no? Muy bien. Lógicamente. ¿La respondo yo a ustedes? No, responde a tu Lina. Tú eres especialista en canteras, por favor. Esto fue extraño, si público. Qué pena, quieres, yo me involucré en el panel. Dime. Lina, si quieres, es que a mí hay un concepto que es polémico, pero en mi visión, ¿no? Yo no sé si Sí, yo todos sé. porque la Dale, dale. fidelización, Plantéalo. la fidelización en cualquier orden de cosas, ya sea clientes, talento humano, personas, en mi visión no existe, simplemente no existe. Ese es un concepto falaz que no existe, porque la fidelidad viene de fe y nadie tiene fe en otra persona. Podemos tener fe en alguna creencia, un valor en alguna cosa, pero no en una organización ni en una persona. Primera cosa. Segundo, la fidelización, o lo que se refiere a mantener a las personas, es las personas se mantienen y están en alguna organización o tienen o yo soy cliente de alguien, no por ser fiel, no porque yo tengo fe en eso, sino que porque me acostumbro a un servicio, a un nivel de servicio, que me proveen el servicio. O en el caso del talento humano, tengo las condiciones que yo espero, ¿cierto? Y dado que el talento humano es bastante volátil y cambiante, uno tiene que buscar esas formas. Hay alguien que nuevamente está con el micrófono encendido. No lo Hay logro ver. alguien Si me ayudan a verlo, sí, si me hay ayudan a ver quién es, no entonces, lo veo. sí, bueno, lo que yo decía era que, que la fidelización como concepto no existe, pero sí es buscar las condiciones en que las personas se sientan, en el caso de los clientes, atendidos y con el nivel de servicio adecuado, y si cuando hay una falla se le puede dar una resolución, y en el nivel de personal interno, siempre tenerlos, escucharlos y buscar la forma de compensación, que ese es un tema muy interesante que tenemos en SPS como servicio, el manejo de la compensación en estas nuevas realidades. Por estas nuevas realidades no es la misma compensación antigua que el bono, que el stock options y no sé, el stock purchase y todas esas vainas que a nosotros nos metieron en la cabeza cuando trabajábamos en alguna organización grande, que realmente era humo en papel de regalo. Y nosotros no la creíamos. Entonces, hoy en día es mucho más preciso y más concreto, que son condiciones que tienen que ver con ambiente, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la forma de trato, muchas cosas de ese estilo. Y además, hay que considerar que hay una tasa de rotación que hay que manejar. Esa es mi visión. Perdón. Muy bien. No, pero qué bueno que el foro no sea de perspectivas similares. Yo qué quiero aportar, Rafael y Pablo, para la postura de los dos. Yo tengo algo que viene más del área de TI, se llama experiencia de usuario. Hoy los seres humanos lo que queremos tener es buenas experiencias, y el reto que tenemos hoy las personas en TI es incrementar el tiempo de permanencia, no de pronto esa palabra, el tema de permanencia en nuestras organizaciones, pero que esa permanencia viva la mejor experiencia, porque ellos son llevadores de nuestra marca, estarán un tiempo, quizás vayan a otra compañía, pero que cuando salgan de nuestra compañía quede esa buena experiencia, es que allá viví. Ayer alguien me decía, uno de los chicos en entrevista dijo algo, es que esa empresa me permitió ser lo que soy. O sea, que a ti te digan esa frase, eso vale oro, eso es casi que es un posicionamiento de marca de alto nivel. Entonces yo creo que el reto que tenemos, y hablándote de las canteras, para en general el tema de los chicos de TI a veces piensan que solo es dinero, pero cuando
tú ya hablas con ellos, dicen, yo quiero un proyecto retador. El chico que está o la persona, sea una nueva habilidad, quiere ya ponerla en práctica. Entonces tenemos que aprender mucho de cómo se les enseña a los médicos. El médico inmediatamente entra a formación, inmediatamente lo ponen a ver enfermos, vaya, mire la realidad, mire a ver si esto es lo que le gusta. Entonces algo que posibilita la permanencia en una cantera es que él empiece a tener pequeños partidos, que se empiece a medir en la cancha, que empiece a conectar y entregarle un proyecto. Eso ha permitido también con los acuerdos de formación y bueno, todo esto, pero que él vea y que se le vaya mostrando la curva de cómo él va progresando. Y ahí sí tomamos muchas herramientas de cómo funciona en la universidad, no por notas, sino por habilidades. Mira, tú antes no eras capaz de hacer este código y hoy haces tantas líneas y las haces súper bien, ¿sí? Entonces es como nosotros también le damos ese valor agregado y ellos permanecen ahí. Pero lo gran retador, y creo que no sé si lo dijo Laureano Pablo, es cómo se movilizan a través de ese proyecto que les gusta. Yo voy a desarrollar una app que va a permitir que las flores se vendan de mejor manera, una app que va a permitir que lleven la secuencia de cómo el papel está funcionando en la producción. Ellos se motivan mucho cuando sienten que su proyecto le agrega valor. Se nos fue el tiempo, Laureano Dame un Pablo, esta instante, ¿puedo conversación. hacer un cierre importante con Exactamente, respecto a entonces las experiencias? ya para hacer el cierre, que Esteban, leo el comentario de Esteban y nos vamos al cierre para que ustedes nos den su, su gran, digamos que motivación a cómo es de CPS y cómo como compañías podemos unirnos. Dice, buen día, entonces el tema es que uno de los factores del ego de los chicos nuevos son las universidades, donde el factor humano no se tiene en cuenta. Ay, ay, ay. Bueno, hagamos otra conferencia, Esteban, donde a mí sí me gustaría, porque de hecho ese tema ya lo han tocado los generadores de plataformas donde dice, oye, los títulos, de hecho, un gran dueño de una empresa de TI dice, pero dijo, hay un tema ahí con las universidades, yo creo que el reto es conversemos entre compañías y universidades, cómo podemos, por ejemplo, hacer semilleros, cómo podemos construir, yo creo que es un gran reto, Esteban, de cómo podemos actualizar esos contenidos que hay en las universidades. Laureano, Pablo, háganlos el cierre, cuéntenos, ya acabamos Muy este. rápidamente, muy Laureano, ya está rápidamente. Laureano. Muy rápidamente, a ver, un tema que quiero aclarar es el tema de las canteras y cómo contener a las personas del ámbito de tecnología. Yo me dedico a las experiencias, una empresa que tengo es asociada a la generación de experiencias. La generación de experiencias, su único objetivo está para poder retener a los clientes. Esas experiencias, y tal como dijo Lina, también ocurren en los profesionales de informática, en los profesionales de TI. En la medida que generamos un buen nivel de experiencia en ese profesional va a quedar contento y va a quedar asociado y retenido por la empresa. ¿Okay? Y la experiencia también está la compensación, está la paga, pero la buena experiencia. Entonces, cuando hablamos de un canteriano, y ahí pensemos en ese sentido, hablamos probablemente de un contador que ganaba X, que ahora se le permitió agarrar, aprender Java y empezar a ser un programador Java, donde no va a ganar X, va a ganar X por 1,5 o 2X. Esa experiencia es considerada una experiencia memorable y va a generar un nivel de relacionamiento con tu marca, con tu empresa gigante. Entonces, la cantera es de por sí un generador de gente que va a rotar menos, porque tiene una experiencia memorable. Tú le generaste una experiencia memorable. Es la persona que ha permitido, esa empresa ha permitido que esa persona crezca. Entonces, el tema de la rotación en los canterianos es notablemente menor que la gente contratada en mercado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa realidad. Entonces, los canterianos van a rotar 3 o 4 veces menos, de por sí. Más adelante, el canteriano va a ser un profesional normal, pero al menos en los primeros 2 o 3 años, ese canteriano va a tener una experiencia memorable con la marca, con la empresa, y va a quedar con ella. Entonces, ese es un valor gigante. Esa es una, ¿okay? que es importante a nivel de experiencia. Es una experiencia memorable, una experiencia de vida que le va a entregar la empresa a ese canteriano. Ese canteriano va a quedar muy asociado a esa empresa. Esa es una. Y respecto a los egos, yo tengo una visión un poco divergente respecto a esa visión. Yo siento que el ego en tecnología no le da el título, le da el conocimiento. De hecho, yo las personas que he respetado más en tecnología son los que saben más y no son, y ni siquiera sé sus títulos muchas veces. Es decir, yo podría decir, oye, yo tengo una licenciatura, tengo una ingeniería civil, tengo 2 magíster, pero ¿qué importa? Lo que importa es lo que sé. Y eso en tecnología se ve mucho más fuerte
que los títulos. Los títulos, y yo sé que en Colombia existe el hábito inclusive de llamar a la gente por su título, por decirle ingeniero. Eso en otras latitudes no se da, no se da en Argentina, no se da en Perú, no se da en Chile. Entonces, eso, yo te diría que hoy en día el ego dentro del ámbito tecnológico se da por conocimiento y no por título, al menos es lo que yo he visto. Sí, lo importante es que no te digan doctor, ¿no? Exacto. Hay un chiste colombiano respecto al doctor. Ah, ya, perfecto. No, yo soy doctor. No, pero yo quisiera ser disruptor en el tema del concepto de fidelidad. Yo les propongo que sáquenlo de su vocabulario porque no existe la fidelidad, porque la fidelidad viene de la fe. Yo no tengo fe en la marca, ni soy fiel a una marca, ni soy fiel a una compañía. Yo soy consistente y acorde a mis experiencias. Si mi experiencia como cliente es buena, entonces sigo prefiriendo esa experiencia que tuve. Si mi experiencia como funcionario, como miembro de un equipo, como parte de una organización es buena, es satisfactoria, yo sigo siendo consistente y concorde con eso. Entonces, mi humilde contribución es eliminen el concepto de fidelidad, sino que es consistencia y concordancia con la experiencia. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Laureano, Pablo, público, gracias por el tiempo, qué aprendizajes tan valiosos. ¿Saben algo? Se me acaba de ocurrir algo interesante. Si quieren, déjenos en el chat y si no nos pueden escribir al correo mío, a los correos que tienen de contacto, cuáles son esos temas que hoy se dispararon en ustedes. Si quieren que traigamos y podemos, de hecho, tenemos, Laureano y Pablo tienen todos los contactos que ustedes imaginan, gente de universidades de diferentes lugares para conversar, personas que quieran conversar más del tema de canteras, cualquier tema que haya tocado, que sea valioso para ustedes, súper bien. Generamos otro espacio así o nos invitan a un café virtual o real y podemos conversar y conectar con estos temas. Pero importante, cuéntenos cuáles son esos temas que se dispararon para seguir conversándolos. Gracias, Laureano, Pablo, por el espacio, por aceptar la invitación. SPS está con toda la disposición para ir y conversar con sus áreas de proyectos, de talento humano, para que hagamos grandes ideas y grandes proyectos. Nos encantó tenerlos con nosotros y les deseamos que tengan un gran día. Y recuerden que siempre hay que pensar en esa calidad de vida de uno y darle lo mejor de uno. Que tengan un gran día. Un abrazo para todos. Adiós, nos vemos. Gracias, Luis. Chao. Gracias, Laureano. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Esperamos que bueno todo eso. Esos son los aplausos. Mira, quedó bien ese cuadro. ¿Yo me caí? ¿Cómo? Quedó bien el No, cuadro. tú estás ahí. Gracias, Pablo y Laureano y Lina. Disculpen, me entró una llamada en mitad de la charla y me retiré y no me di cuenta. Disculpen, pero excelente. Muchas gracias. Espero que te haya ido bien en la conversación. Un feliz día. Chao. Hasta luego. Chao a todos. Que estén muy bien. Ya, yo me voy. Chao, nos vemos. Chao, Laureano. Chao.